palabra del Señor y lo vamos a hacer en el primer libro de Reyes, capítulo número 19 esta tarde. Capítulo número 19 del primer libro de Reyes. Leemos la palabra del Señor, dice de la manera siguiente. Viendo pues, el versículo número 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo número 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han pecado, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los vientos, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo número 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Oramos al Señor. Cierra sus ojos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias esta tarde porque nos bendices con tu presencia, Espíritu Santo. Ahora, bendito Dios, hemos dispuesto estos minutos para leer tu palabra, para reflexionar en ella, para que tú, Señor, nos hables, habla a nuestras vidas, que seas tú, Espíritu Santo, el que nos traigas tu consejo esta tarde y que podamos ser bendecidos y fortalecidos en esta hora. Gracias. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos ahí nuestros hermanos, ahí donde nuestros hermanos están presentes, y nuestros hermanos que están ahí en sus casas también. Esta tarde hemos leído acá en el capítulo número 19 del primer libro de Reyes, y nos hace un panorama de esta narración sumamente conocida por todos nosotros, del pueblo del Señor, en donde Elías, este gran hombre de Dios, siervo de Dios, profeta de Dios, le toca pasar por este momento de desánimo, este momento de soledad, este momento de tristeza en su vida, en la cual vemos que la actitud de Elías es el salir huyendo ante la amenaza de Jezabel. Esta es una reacción natural
que como seres humanos, todos en diferentes escenarios y diferentes circunstancias, podríamos reaccionar de la misma forma. Elías, como todo ser humano de carne y hueso, reacciona de esta forma, y la forma de reaccionar es huir ante esta amenaza. Vemos que él huye al monte Horeb. Este monte es sumamente conocido en la Biblia, que es el mismo monte en donde Moisés, usted recuerda, Jehová se le apareció en la zarza. Es conocido en otras partes de la Biblia como el monte Sinaí. Este monte es hacia donde él huye. Y vemos acá y leíamos que resulta que es acá en donde él huye ante esta amenaza, ante esta circunstancia, pero vemos que aparece un ángel para bendecir, para fortalecer a Elías. Y esta fortaleza, usted sabe que cuando el ser humano se agota físicamente, un agotamiento físico, el agotamiento físico, para poder restablecer el agotamiento físico en el cuerpo humano, solo hay dos formas para poderlo hacer. Algunos mencionan que se puede a través de tres formas, pero podríamos resumir lo que es a través de dos formas, y es a través de la comida. Por eso es que usted ve y comprende el significado y el valor que tienen los alimentos físicos. Entonces, la dieta trae el resultado que trae es un fortalecimiento al cuerpo, a tal grado que cuando usted notará que cuando nos alimentamos, tenemos nuevas energías. Cuando estamos cansados, agotados, el alimento nos trae energía al cuerpo y nos sentimos mucho que mejor que como estábamos anteriormente. La otra forma es a través de la bebida. Usted ve las múltiples bebidas que existen hoy contemporáneamente en el mercado, pero la bebida por naturaleza que nos trae fortaleza es el agua, porque el agua lleva los elementos que el cuerpo necesita para sentirse fortalecidos y para poder reanimarse, como es el hidrógeno, el oxígeno, etcétera. Ahora, estos dos elementos físicos son los que el Señor le envía a Elías para que pueda fortalecerse y pueda levantarse. Pero resulta que después de este acontecimiento, es Elías el que leíamos acá, que Elías, a pesar de este alimento y de esta bebida y de este fortalecimiento para su vida, como que todavía no había podido comprender que, para que lo entendamos, él estaba bajo el escenario de una amenaza. Y es cierto, bajo el escenario de una amenaza, la comida y la bebida nos trae fortaleza, pero no nos quita el miedo. Y después de comer, de que el ángel le trae la comida y la bebida, vemos que Elías regresa a su estado de miedo. Pero leíamos acá que el objetivo de parte del Señor era que este miedo le fuera quitado. Y por eso el ángel insiste e insiste, pero Elías, a pesar de que comía y se sentía fortalecido, el miedo no se le quitaba. Porque se necesitaba un tercer elemento para que el miedo se nos quite. Y es acá en donde leemos en el versículo número 12.
versículo número 11, perdón, y dice que el ángel le dice: sal fuera a Elías, y le dice: ponte en el monte delante de Jehová. Y Elías en ese momento es obediente y sale y se pone delante del monte, pero es en ese momento que dice que, y he aquí Jehová que pasaba. Es en ese escenario que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes. En ese preciso momento pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes. Vea la descripción de las características del tipo de viento que estaba pasando por ese momento. No era cualquier viento, era un viento poderoso, un viento que llevaba ciertas características de poder, no solamente de poder, sino que dice acá que rompía los montes. Ahí usted puede entender, podríamos interpretarlo como un huracán, podríamos interpretarlo como una tormenta fuerte, podríamos interpretarlo como una tormenta eléctrica. Podría tener muchos significados este viento fuerte que rompía los montes. Pero el objetivo del Señor al hacer que Elías saliera de la cueva era para que él pudiera entender y pudiera comprender que necesitaba saber en dónde estaba Dios. O sea, el objetivo de parte de Dios de sacarlo a Elías de la cueva era porque no había entendido el mensaje. Y el mensaje que no había entendido Elías era que, primeramente, había sido alimentado físicamente, le habían dado alimento, bebida, le habían dicho que saliera, pero a pesar de estas dos circunstancias y de estos dos elementos que él ya los había ingerido, no había entendido que necesitaba salir de la cueva, y no solamente salir de la cueva, sino que entender a dónde es que estaba Dios. Vea, porque ni el alimento ni la bebida habían llevado a Elías a comprender a dónde estaba Dios, porque no lo veía. Y ese es el trabajo del ángel y de Dios acá en este momento para sacarlo. Y cuando él obedientemente sale, va pasando un viento, y ese viento poderoso, sin duda a Elías, bajo todo el contexto que Elías tenía y bajo todo el contexto de obra de Dios en Elías, sin duda Elías dijo: en ese viento está Dios, en ese viento poderoso y en ese huracán poderoso que tumba los montes, ahí está Dios. Sin duda, esa fue la interpretación de este gran hombre de Dios. Ahí está Dios. Y vemos que en el contexto de Elías, al poder hacer un análisis de su contexto y de su escenario, vemos que tenía razón. Podría tener razón porque Elías venía ante escenarios en donde Dios se le había aparecido a través de vientos, a través de fuego. Y es por eso que dice él: ahí está Dios. Pero vemos acá que dice estos versículos que dice que en ese viento poderoso que rompía los montes no estaba Dios. Habrá sido confuso para Elías, muy confuso para Elías, pero tremendamente confuso para Elías, que después que Dios se le había manifestado a través de vientos, después de que Dios se le había manifestado a través de fuegos, ahora se le aparece un viento, ahora se le aparece un terremoto, ahora se le aparece un fuego y no está Dios ahí. Tremendamente confuso para Elías, sumamente confuso para
cualquier persona y cualquier hombre de Dios y cualquier ser espiritual. Si Dios se me ha aparecido en el viento, si Dios se me ha aparecido en el fuego, si Dios se me ha aparecido violentamente, pero ahora Dios no está ahí. Vean qué confuso es esto para el contexto de Elías. Entonces Elías, al ver el viento, dice, ahí está Dios. Pero dice aquí la escritura, no estaba Dios en ese poderoso huracán, en ese poderoso viento. Y aparece otra circunstancia, y la otra circunstancia es que aparece un terremoto, dice acá. Y en este terremoto, y dice, leemos en el versículo número 11, que dice que este poderoso viento que rompía los montes, dice, quebraba las peñas. Usted, bueno, yo nunca he visto que un viento quiebre una peña. Que un viento quiebre una peña, usted puede entender la violencia que tiene ese viento. Yo he visto que los vientos, esos huracanados que aparecen en Florida, veo que tumban las palmeras, esos cocos y todo eso, los quiebran, pero que quiebre peñas, he visto que quiebran edificaciones, pero peñas, no. Pero este viento era tan poderoso que quebraba peñas. Y dice acá que no estaba Dios ahí. Después aparece un terremoto. Ahora, si estamos viendo la magnitud del viento, ahora describamos la magnitud de este terremoto. Póngale usted ahí. Por ejemplo, hoy modernamente entendemos como terremotos. Por ejemplo, acá en El Salvador se habla de terremotos de 7 grados, 8 grados. Algunos que han habido, como en Japón, como un terremoto que botó unas sedes nucleares. Estamos hablando de terremotos de, no sé si 8 o 9 grados, pero no en escala de Richter, sino en la escala de Mercalli, que es una escala inferior. En la escala de Richter es una escala superior, y la diferencia de esos terremotos es que uno es hacia arriba y el otro es hacia los lados, para que lo entendamos en buen salvadoreño. Uno es hacia los lados, que se estremece hacia los lados, y el otro es hacia arriba. Se habla que el terremoto del 86, si no estoy mal, fue de abajo hacia arriba. Y por eso es que usted ve que en todo el centro de San Salvador lo botó. Y el que tuvimos el 13 de enero y 13 de febrero fue en escala de Richter hacia los lados, ¿verdad? Hacia los lados es inferior, porque hoy modernamente las construcciones le ponen unos resortes en donde las construcciones oscilan al son del terremoto. Ahora usted describa qué tipo de terremoto fue acá. Poderoso. Si estamos hablando del viento que rompía peñas, ahora imaginemos. Pero lo extraño es que ahora en este terremoto no está Dios tampoco. Yo creo que Elías habrá estado confundido, sumamente confundido ante estos escenarios. No está en el viento poderoso, ahora no está en el terremoto. Y vemos un tercer elemento que dice acá, y dice que después de esto, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después de esto viene un tercer elemento y dice que aparece un fuego. Un fuego. Elías venía de un escenario de un tiempo en donde, el último milagro que Dios había propiciado y había usado Elías era un escenario de fuego. Si usted recuérdase con los profetas falsos, con los Baales, el escenario fue un escenario de fuego, en donde Elías oró y cayó fuego. Del cielo cayó fuego. Imagínense qué manifestación más poderosa del Señor, de poder de Dios. Y a pesar de estas circunstancias, y ahora se le presenta un tercer elemento, un tercer escenario en donde aparece un fuego, un poderoso fuego similar o superior al que
había pasado con los profetas de Baal, y resulta que en ese fuego tampoco está Dios. ¿Qué le parece? ¿Cómo se sentiría usted? Confundido. Pero resulta que después de este tercer elemento, leemos acá, de este tercer escenario, que dice acá que después del fuego vino un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. En el silbo apacible y delicado estaba Dios. Es algo, como le digo, confuso. Para Elías sumamente más confuso. Si Dios me usó en el viento. Viento sinónimo de lluvia. Usted recuerda cuando Elías oró, venía de una sequía. Dios me usó en el viento, en la lluvia. Dios me usó en el fuego. Dios me usó de esta y de esta otra manera antes, pero ahora ya no está ahí. Ahora resulta que Dios está en un silbo apacible. Intente digerirlo. Ahora Dios ya no está en el fuego, ya no está en el terremoto, ahora está en un silbo apacible. ¿Y qué es un silbo apacible? Podremos al leer algunas diferentes versiones de la Biblia. Yo leía una y dice que ese silbo apacible, hay una versión que dice que es el ruido del silencio. Dice, y se oyó el ruido delicado del silencio, dice en otra versión. El ruido delicado del silencio. Oiga eso. Ruido delicado del silencio. Se lo vuelvo a repetir. Ruido delicado del silencio. O sea que el silencio tiene ruido. Digiere eso. Digerimos eso. O sea que el silencio tiene ruido. Y no el silencio es silencio, pues. El silencio es silencio. O sea, cuando las cosas están calladas, están calladas. Pero ahora resulta que el silencio tiene ruido. ¿Cómo es eso? No entiendo. Y dice que Dios se le apareció en un silbo apacible. En la otra versión, en el ruido del silencio. En el ruido del silencio. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba Dios. Se habla que el ruido del silencio, por ejemplo, los seres humanos, algunos lo experimentamos. El ruido del silencio, los que experimentan el ruido del silencio son las personas que son sorditos. Las personas que son sorditos, como no escuchan nada, ellos solo escuchan algunos ruidos. Entonces, los sorditos no escuchan, no pueden entender, sería la palabra. Entonces, ellos solo escuchan como ruidos. Las personas que pierden la audición, se habla que personas como los músicos que están constantemente con grandes bocinas llegan a perder la audición. Y también muchos lo hemos experimentado, que en esos momentos cuando usted tiene una gran bocina acá en esta parte del oído, uno llega a trastornarse. El ruido del silencio, dice acá, ahí es donde estaba Dios, en el ruido del silencio. Ahí se le apareció Dios a Elías, en el ruido del silencio. Podríamos decir que ese ruido del silencio en nuestra vida, en algunas manifestaciones, son como
cuando, no sé si usted en algún momento ha sido delicado y ha escuchado cuando le cae cera a uno, el oído está produciendo cera. Y cuando hay un momento en donde ¡plup!, cae la chibolita y le tapa a uno el conducto. No sé si usted alguna vez lo ha escuchado. Yo, cuando escucho eso, ya eso significa que me tengo que meter un lapicero o un hisopo para sacarme la cera. Muchos lo hemos experimentado. Y si no, tarde o temprano lo va a experimentar. Yo cabal siento ¡pum!, que cae la chibolita. Cuando cae, entonces yo siento que ya no oigo bien. Entonces ya ando buscando un hisopo o algo para sacarme la cera del oído. Ese sonidito que cae, esa cera en el oído, a eso algunos lo mencionan que es el ruido del silencio. Ese ¡pluc! Ese es el ruido del silencio. Ahora, resulta que en ese ruido del silencio es donde Dios estaba. Ahí entendió Elías. Cuando Elías comprende que en el ruido del silencio está el Señor, entonces leamos el versículo número 13. Y dice, él lo dijere, ahora le costó. Aquí lo vemos de corrido, pero le costó entender que no estaba en los tres escenarios esto. Es hasta este cuarto. Después que lo dijere, que ahí estaba Dios, entonces dice, cuando lo oyó Elías, vea, cuando lo oyó Elías, ¿a quién escuchó Elías? A Dios, porque no lo había escuchado en los otros escenarios. Cuando lo oyó Elías, dice acá, cubrió su rostro con su manto. Cubrió su rostro con su manto. Humildad, sencillez, respeto. A lo largo de la Biblia, cuando uno está delante del Señor, debe de cubrirse el manto, el rostro, etcétera. Dice, cubrió su rostro con su manto y salió. Y salió. ¿A dónde estaba Elías? Ahora vámonos atrás. ¿A dónde estaba Elías? ¿A dónde estaba Elías acá? Elías estaba en una cueva. Elías estaba en una cueva. Dios lo sacó de la cueva para que comiera y bebiera, para que se fortaleciera. Pero el miedo no se le quitó porque había recibido una amenaza de Jezabel y entonces se volvió a meter a la cueva porque tenía miedo. Y ahora Dios le dice que salga, pero no quiso salir y entonces apareció un fuego, apareció un viento, apareció un terremoto y tampoco quiso salir. Y es hasta ahora que en el silbo apacible se da cuenta que ahí está Dios y entonces ahora dice que sale a la puerta de la cueva. Y se puso a la puerta de la cueva, dice acá. Versículo número 13. Y dice, y he aquí, vino a él una voz. Y esta voz diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Y le hace un interrogante, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces, Elías? Te alimenté, te di de beber, saliste y te volviste a meter. Entonces, como que Dios, voy a decir esto, como que Dios se hizo, pues Dios ya sabía que estaba en la cueva otra vez, pero como que Dios se hizo del ojo pacho para como que no te he visto que estás escondido, entonces voy a cerrar un ojo y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Ya te di de comer, ya te di de beber, ya te fortalecí, ¿y qué haces aquí, Elías?
Pero usted ve acá que es hasta que Elías entiende que en el silbo apacible es que estaba Dios, que Elías sale de la cueva, sale de esta circunstancia. Ahora, aquí podemos ver la soberanía de Dios. Aquí podemos entender muchas cosas. Aquí se puede entender muchas cosas, pero un montón de cosas. Que, por ejemplo, acá vemos la soberanía de Dios. Mientras Elías esperaba a Dios en el fuego, Dios le dice, no estoy en el fuego. Mientras Elías esperaba a Dios en el terremoto, Dios le dice, no estoy en el terremoto. Mientras Elías en su concepto humano, porque Dios ya lo había usado de esa forma, entonces en esas manifestaciones lo esperaba de esa forma, Dios le dice, no estoy ahí, ahora estoy aquí. Y eso será como la luz que a la iglesia del Señor, a los creyentes, a los cristianos y a todos los que vamos en este caminar estrecho, será lo único que evitará dolor, tristeza, fracasos, golpes en nuestra vida. Cuando el creyente entiende que Dios no está en el fuego, pero sí está en el fuego cuando Él quiere, que Dios no está en el terremoto, pero sí está cuando Él quiere, está en el terremoto. Cuando el creyente entiende que Dios no está en los vientos huracanados, pero sí entiende que Dios sí puede estar ahí también. Cuando uno empieza a no casarse con métodos humanos, con torres de Babel. La torre de Babel lo que significaba, o la religión lo que significa, lo hemos estudiado a lo largo de los años, que religión lo que significa es lo mismo de la torre de Babel. ¿Qué es lo que significa la torre de Babel? No es que en ese entonces los seres humanos iban a llegar a la primera estrella. Si no hemos llegado a la primera estrella 5,000 años después, ahora usted entiende que nunca hubieran llegado en este entonces del libro de Génesis. Si 5,000 años después no hemos podido llegar ni tan siquiera a Marte, solo hemos llegado a la Luna, entonces jamás los que vivieron en la Torre de Babel jamás hubieran llegado a ningún lado, pues. Y ahora con toda la tecnología entendemos que nos vamos a morir y nunca vamos a llegar a una estrella. ¿Por qué? Porque tendríamos que viajar a la velocidad de la luz. El otro día tenía un dato yo, ¿en cuántos años luz llegaríamos al sol? Años luz al sol. Y nuestra vida es tan corta que no nos alcanzaría para poder, ni toda la vida para poder llegar. Creo que si emprendiéramos el viaje para el sol, creo que ahí por, ¿cómo que se llama aquel continente, aquel planeta que está, creo que Venus, vea, el que está más cerca del sol? Mano Germán no se recuerda de ese, vea, Venus o cuál, digámosle Venus, pues, a ese, vea. Ahí cuando fuéramos por Venus, nos tendrían que enterrar allá en la galaxia, ¿verdad? Y aventarnos allá porque nos moriríamos, no tenemos tiempo para llegar. Entonces, la religión lo que significa es métodos humanos para acercarnos a Dios.
Yo pongo una piedra, pongo otra, y como decimos aquí en Oyapango, me trepo en la última para acercarme a Dios. Eso es lo que significa la religión. Y por eso es que la religión no salva. Por eso es que la religión está perdida. Por eso es que la religión, no tiene ningún futuro, porque son métodos humanos para acercarnos a Dios, y a Dios no lo podemos encajonar a nuestros patrones humanos. Porque dice la Biblia que Dios, ni la misma naturaleza puede contener su gloria. A Dios no lo puedes, como lo hace la religión, que lo mete en una cruz y se la ponen aquí. A Dios no lo podés meter en la cruz. En ese escapulario a Dios no lo podés meter en la cartera, porque su gloria es amplia. Ni los cielos ni nada puede contener su gloria. Y eso cuesta entenderlo. Y a veces nos vamos a morir y no lo vamos a entender, pero ya es tiempo que lo empecemos a entender. Y entonces vemos acá que Dios no lo podemos encajonar a esto otro, aquí. No se puede encajonar. Y vemos acá que Elías, esa fue la lección que Dios le dio a Elías. A mí no me podés encajonar, Elías. Vos sos un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios, pero a mí no me vas a decir que siempre voy a estar en el fuego. Yo estoy en el fuego, estoy en el terremoto, estoy en los montes, estoy en el silbo apacible, estoy donde a mí me da la gana, donde yo quiera, en mi soberanía. Para Elías habrá sido como un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos encajonar a Dios. Imagínense Elías, riéndose aquellos baales. Ya van a ver, va a llover fuego. Y llora y llueve fuego. Y dice, Dios me responde. Elías se habrá sentido humanamente fuerte, ¿verdad? Pero Dios en esta lección le dice, no, papá, a mí no me puedes encajonar. Y por eso es que no pega aquellas, por eso es que no es acorde en la Biblia aquellas manifestaciones falsas del poder de Dios. ¿Como cuáles? Aquellas manifestaciones en donde levántese de la silla de ruedas. Probablemente Dios en esa ocasión, el hermano se levante de la silla de ruedas, o ese inconverso se levante de la silla de ruedas porque usted oró. Pero en otra, y en 50 más, y en 200 más, va a orar por ese mismo y nunca se le va a levantar nadie. Más bien se le va a morir. Y si a veces hacemos hasta broma, que cuando vamos a orar por el enfermo, en vez de resucitarlo, lo terminamos de matar. Yo ya llevo varios muertos. Ahí disculpen los familiares. Que me han dicho, hermano, venga a orar. Cuando pregunto, hermano, ¿qué le pasó al hermano? Ayer lo enterramos, me dicen. Yo me quedo como, mejor no hubiera ido, dijo yo. Mejor no hubiera ido, digo yo. ¿Para qué me andan invitando? Pues digo yo. A matar al hermanito llegué, digo yo. Porque así es. Por eso es que muchos, aquí usted puede ver, aquí puede usted ver que a Dios no lo podemos encajonar. Dios es soberano. Y quien Él quiere levanta, y quien Él no quiere no lo levanta. Porque así es su misericordia, su bondad, su soberanía.
Y terminamos. Y decíamos que el elemento que nos hará evitar fracasos en nuestra vida y el elemento que hará evitar fracasos, tristeza, decía hace algunos minutos, es este. Que no nos casemos con rituales humanos, ni nos acoplemos a métodos humanos, religiosos, para acercarnos a Dios. Porque eso lo que va a producir en nosotros es tristeza, gozo, desengaño, golpes en la vida y fracaso. La clave siempre y el elemento determinante va a ser este: que yo logre identificar dónde está hoy Dios. ¿Dónde está hoy Dios? Ese será el elemento determinante para evitar un choque contra una muralla, para que yo me dé, como dicen creo que en Guatemala, en la jeta, en la boca. Aquí en El Salvador decimos en la trompa. No se dice así, pero esos son salvadoreñísimos, le dicen a eso, de aquí de El Salvador. Si usted y yo logramos identificar dónde está Dios, vamos a lograr identificar, vamos a evitar mucho fracaso en nuestra vida. A estas alturas de la vida, ¿cuántos jóvenes hubieran evitado mucho fracaso y golpes en su vida si hubieran leído esto, hubieran entendido, lo hubieran aplicado a su manera, pero lo hubieran entendido? A estas alturas, no estuvieras recibiendo trompadas, pero no de besitos, sino de golpes. Porque ya no aguantas ese marido que te tromponea tarde, mañana y noche. A estas alturas de la vida, si hubieras entendido esto antes, ¿y ahora qué hago entonces, hermano? Lo dejo. El problema es que tienes que leer la Biblia. Es sencilla entenderla. Por ejemplo, si usted está casado y usted se casó y porque la señora y el señor no le calienta bien el café, porque no le calienta la comida, porque no le plancha la comida, por esto y por lo otro, usted lo deja o la deja. Y usted dice, la solución de esto es rehacer mi vida como mucha gente lo hace. Le quiero comentar esto. Esta triste noticia no le va a gustar. Eso en la Biblia se le llama adulterio. Sencillo. Busque la raíz etimológica del adulterio y se va a dar cuenta que eso se le llama adulterio. Casarse 2 veces, casarse 3 veces. Pero dice la Biblia que que uno debe de quedarse tal como Dios lo encontró. Como lo he dicho en algunas ocasiones, borrón y cuenta nueva. Si usted tenía sus 10 matrimonios para atrás y un montón de hijos por allá y por acá, por fulano y mengana, ya eso es pasado, ¿verdad? Como dice aquella alabanza, ¿verdad? Ya sabe cuál, ¿verdad? Ya eso es pasado. Uno debe de quedarse como Dios lo encontró. Si usted lo encontró con esa persona y Dios lo alcanzó con esa persona, ahí debe de quedarse. A partir de ese momento empieza el recorrido. Porque ahí genera una duda para muchos, que ya llevan 3 y 4 y 2. Pero si usted en el Señor dice hacer lo mismo que ya lo hizo antes, y entonces ahí sí. Pero hermano, allá en el Señor le preguntaron y le dijeron que si era viable el divorcio. Sí, pero usted lea el contexto. Y el Señor le dice, sí,
pero hay que perdonar. Y siguió insistiendo, hay que perdonar. Y aunque lo encuentre con otro, porque eso se tenía que fijar antes. Y aunque lo encuentre con otra, sí. Vea el libro de Oseas. El gran profeta de Dios encontraba a su esposa, Dios lo hizo que se casara con una prostituta. Y no solamente eso, sino que se casó con esa prostituta, tuvo hijos. Y el gran hombre de Dios, Oseas, lo encontraba con otros hombres en la cama. Y el hombre estallaba y quería dejarle y le decía, calma, papá, calma. No me la deje, que comete adulterio. No me la deje. Si uno logra entender esto, por eso es que la vida espiritual no es a la loca. Por eso es que la vida espiritual no es donde va Vicente, va toda la gente. Por eso es que la vida espiritual es sin competencia. Aquí no estamos en competencia por llenar la iglesia, aquí no estamos en competencia por esto, por lo otro. Acá siempre se nos ha predicado, si a las sillas le vamos a predicar, a las sillas le vamos a predicar. ¿Por qué? Porque acá el evangelio así es. El evangelio no está en competencia con nadie. El evangelio es la verdad, y siempre la verdad traerá un resultado positivo a la vida, pero por ende traerá consecuencias. Si usted esta tarde logra entender dónde está el Señor, va a lograr entender el elemento eficaz que le va a evitar fracasos, golpes, como le dicen aquellos coscorrones, chindondos. Porque a estas alturas de la vida, cuando nos ven físicamente, nos podemos ver bien. Pero cuando nos ponen esa radiografía, como cuando uno va al rayo X, le sale todo el esqueletito a uno, ¿verdad? Ahí en ese rayo X, cuando le pusieran a uno ese rayo X, no nos veríamos tan íntegros. Se verían en nuestro esqueleto, se verían unos le llaman, unas contusiones le llaman. ¿Y qué son esas? Como que le hayan dado unos grandes golpes así, ¡bum! Y nos dijera el doctor, mire, aquí vea que a usted se le quebró el hueso tal. Vea que a usted aquí le sacaron el ojo, el que anda es postizo, ¿verdad? Y usted empezar así, aquí. ¿Y en qué perdí? En este problema perdí este ojo. En este otro perdí la mano. Aunque físicamente estemos íntegros, pero estamos amolados, golpeados de la vida. Hijos por un lado, golpes por otro, unos con sida, otros con esto, otros con acá, golpeados de la vida. Eso no se puede ver. Pero al presentarnos esa radiografía espiritual, viéramos que unos ya no teníamos la mano, otros ya no tenemos el pie. ¿Y qué fue? Que no logramos entender en dónde estaba el Señor. Porque pensábamos que estaba allá en el fuego. Pensábamos que estaba allá donde todo el mundo va, allá en aquella mega iglesia, ahí. No, esto no es así. O sea, no quiero decir que las iglesias grandes en algunas no está Dios. No estoy diciendo eso. En muchas está Dios. Pero eso, su olfato espiritual le va a decir dónde está Dios. Y espero no se equivoque. Lo vuelvo a repetir. Espero con todo mi corazón que no se equivoque. Porque si se equivoca, los platos rotos no lo va a pagar su papá, ni su mamá, ni su tía, ni su abuela, ni yo, ni el pastor, ni esta congregación. Lo va a pagar usted por verse equivocado. Claro, se lo digo. Aquí nadie va a venir a pagar los platos rotos suyos. Usted mismo lo va a pagar. ¿Y cómo? Sí, que le han dicho que va para el cielo y cuando
tarde o temprano uno se cae y se muere y esperando uno que les conocer al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel, y allá tanto que hablábamos del arcángel Miguel y el Gabriel, y nomás salgamos del cuerpo, ahí usted se va a dar cuenta que no eligió bien, no se dio cuenta. Por eso es que el evangelio es bien delicado. Por eso es que el evangelio es bien delicado donde uno se congrega. Por eso es que es bien delicado. Yo lo he hecho un símil del evangelio que es como un banco, ¿ya? Como una institución de un banco. Por ejemplo, en los bancos, imagínense qué nivel de confianza le tenemos a los bancos, que nosotros llegamos a pensar que si usted tiene un ahorrito ahí, por poco o mucho que sea, nadie lo tiene debajo de la cama. Nadie. Todo el mundo, ¿qué hace? El ahorrito, si usted tiene un ahorrito, ¿qué hace? Lo va usted mismo, lo va a poner ahí a San Banco X. ¿Pero por qué lo pone ahí? Porque usted dice, y usted ve que nos jactamos, mi banco es tal. Y más que los bancos se dan el color, ¿ve? Ahí dicen, tu solidez y tu no sé qué. Pero nos jactamos que esto, esto, otro, ¿ve? De esa solidez. Así es. Entonces, acá, usted no está depositando $1,000,000 ni $100,000. Usted está depositando su alma. Su alma. Oiga bien, su alma. No le digo el cuerpo porque el cuerpo se va a desintegrar. Va a ser hasta en la resurrección que el Señor lo restituirá. Pero su alma está depositando aquí. Ahora usted valore cuánto vale su alma. Si su alma vale 10 centavos, bueno, así valórela. Pero su alma. Imagínese que usted deposita la confianza. Usted dice, esto y esto. Esto es como la figura del asesor. La figura de un asesor jurídico. Los funcionarios públicos, la mayoría de funcionarios públicos deberían de ser abogados para poder conocer. Pero algunos de ellos no lo son. Y aunque lo sepan, no saben todo. Entonces se busca la figura del asesor. El asesor en diferentes áreas. Entonces el funcionario de turno dice asesorarse en esta área y le dice, mira, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esta calle nueva? Le dice el funcionario al asesor. Bueno, le dice el asesor, mire, para hacer una calle lo primero que hay que hacer es comprar los derechos de servidumbre, que es comprar, por ejemplo, toda esa calle que usted ve ahí, toda esa calle tiene, el Ministerio de Obras Públicas tiene las escrituras. El gobierno con nuestros impuestos compró todo eso que usted ve ahí. Aquí era esto una sola propiedad, compró eso. Hicieron una delimitación. Esa escritura está en el Ministerio de Obras Públicas, en alguna sección ahí de escrituras del gobierno o en la fiscalía. Ahí está la escritura de ese pedacito. Entonces el asesor le dice, mire, lo primero que tenemos que hacer para hacer esta calle es comprar todas estas propiedades. Entonces el funcionario le dice, vaya, está bien, hagamos esto, otro. Y lo hace. Pero después resulta que allá lo mandan a llamar al funcionario y le dicen, mire, fíjese que usted hizo mal esta calle. Sí, pero a mí el asesor me dijo que le hiciera así. Sí, pero como usted es el que firmó, entonces ahora lo vamos a mandar al sector 9 de allá de Mariona, a que vaya a conocer por allá esos lados. No, pero es que el asesor me dijo. Sí, pero usted es el que puso aquí la firma. Así es esto. Usted es el que va a entregar cuentas. Nosotros aquí estamos asesorándolo por dónde se tiene que ir, por dónde nos tenemos que ir. ¿Ya? ¿Será usted el que va a firmar? ¿Será usted el que va a tomar la decisión? Si lo vemos así. Y el que va a elegir el camino, o elige el ancho o elige el angosto, o elige este o aquel. Pero es ahí la tristeza
Es ahí la tristeza, que ya después es tarde. Después es tarde. Después es tarde. Y yo he leído de algunos casos en donde el alcalde o el funcionario va y le llama al asesor: mira, fíjate que me han mandado a llamar de la fiscalía porque dicen que esto lo hicimos mal. Ya ni les contestan el teléfono. Salud, nos vemos. Ahí vemos cómo te las arreglas. Así va a pasar. Mucha gente que no se afirma en la gran tribulación, ahí van a venir acá y van a querer botar las paredes y meterse y hacer vigilia y hacer culto. Ahí háganla, todo lo que quieran, pero ya no vamos a estar acá. Es hoy que tiene que ser obediente y entender dónde está el Señor. El Señor está en el fuego, está en el terremoto, está en el viento, está en todas partes. Pero es Elías el que tiene que darse cuenta que estaba en el silbo apacible. Y hasta que se da cuenta, sale y puede enfrentar el reto que él tenía. Superar el miedo que estaba encuevado. Quiera Dios esta noche podamos entender que este es el único elemento. Es el único elemento que va a evitar fracaso, golpes en nuestra vida. No hay otra forma, no hay otra forma. No hay otra forma. De lo contrario, nos va a dejar los hijos, nos va a dejar la mujer, nos vamos a meter en este otro lío, y este otro, y este otro. Golpe y golpe y golpe y golpe. Y nos van a enterrar y nunca entendimos de tanto golpe que recibimos en la vida. Porque no era ese el propósito de Dios. El propósito de Dios siempre era que entendiéramos que Dios está en el ruido silencioso, silencio del ruido. Ahí está Dios. Esta noche es importante que usted dijera: ¿dónde está Dios? Para que pueda salir de la cueva, para que pueda salir de ese momento de temor, de tristeza, que por ende es natural que estamos viviendo como seres humanos. Es natural. Me gusta un comentario que hace el pastor David Shaw en uno de sus libros, y dice que él menciona en uno de sus libros y dice que él, antes de subir a predicar, le pide la dirección a Dios. Pero más que orar, aparte de eso, pero porque pues es un hombre de oración, es un hombre de ayuno, pero menciona él que dice que él recibe el silbo apacible de Dios. O sea, esta es la palabra de Dios, esto es lo que vas a decir, esto es lo que vas a predicar, y él recibe aquello de parte de Dios porque dice que la voz de él le cambia. Hay una transformación de la voz de él. No que la voz se le hace hombre a mujer, pues no me estoy refiriendo a eso, no sea tan carnal. Hay algo, dice él, que en la voz, yo siento que la voz me cambia, dice. Y cuando la voz me cambia, yo siento que ese es el espíritu, ese es el mensaje de Dios. Quiera Dios, nosotros nos dejemos guiar de esa forma del Señor y como muchos otros hombres de Dios en la Biblia. Porque eso es lo único que va a evitar que te cases con la persona equivocada, que te metas en un lío, en un problema y en todo lo que tú quieras. Cierra tus ojos y oramos esta noche. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, bendito Dios, porque sin duda
Necesitamos, Señor, tu dirección, tu guía. Necesitamos tu discernimiento en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ya estamos golpeados, ya hay moretes, ya hay contusiones, ya hay golpes en nuestra vida, Señor. Muchos a estas alturas de la vida, físicamente, no solamente golpes espirituales, sino que golpes físicos. Hay enfermedades, algunos con SIDA, otros con otras enfermedades, producto de todo este tipo de situaciones de no lograr entender, Señor. Porque muchas veces encajonamos a Dios y decimos, aquí está en el fuego. Porque una vez el Señor nos ayudó en el fuego, pero Dios no está en el fuego. Sí está, pero Dios está donde Él quiere. Y esa fue la lección que Dios le da a Elías esta tarde. Y en esta lección nos da a nosotros, que nosotros tenemos que entender esas manifestaciones. Y esto no se puede. No se puede.